Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Dios nos ama. Dios es bueno, a pesar de nosotros. A veces no merecemos su amor, ¿verdad? Pero Él nos ama tanto, su esencia es el amor, que aunque no lo merezcamos, Él sigue amándonos. Aunque no querramos que nos ame, Él nos ama. Porque Él no es que tenga amor, es amor. Su esencia es el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Él está siempre dispuesto a tendernos la mano cuando venimos a Él arrepentidos. Por eso toda nuestra actitud tiene que ser de humildad, aceptando la soberanía, aceptando el orden de Dios, aceptando su palabra, obedeciendo su palabra. No hay otro camino para honrar a Dios. Tú puedes coger el camino que quieras, tu propia autoestima, tu propio creerte lo que no eres, pero Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones y Él mira la sinceridad, la humildad y la mansedumbre que hay en nuestro corazón. Así que el orgullo hay que desecharlo de nuestras vidas, la soberbia, tantas cosas que a veces hacemos porque nos creemos quizás mejor que otros. Pero déjame decirte algo, para Dios todos valemos lo mismo. Se pagó el mismo precio. Y la condición es aceptar ese pago, ese precio que se hizo por nuestra salvación. Aceptarlo y ser agradecidos, porque a veces nos falta ese poder agradecer a Dios lo que hace cada día, lo que hizo hace 2000 años en una cruz, para que tú hoy y yo podamos decir que somos salvos, que hemos sido perdonados, que hemos sido declarados inocentes porque Jesucristo nos hace justos. Pero claro, nos obliga, esa justicia que recibimos de Cristo nos obliga a ser justos también nosotros con Él. Justicia es darle a cada uno lo que merece. Y si no le damos a Dios lo que se merece, estamos siendo injustos con Él. Y toda injusticia es pecado. Lo mismo que todo pecado es una injusticia contra Dios. Porque Él no se merece que tú y yo pequemos. Él no se merece que tú y yo andemos en el fango del pecado. Él quiere que vivamos en la santidad, en la luz de su Hijo Jesucristo. La luz simboliza eso, la verdad, la sabiduría, la santidad. Todo lo contrario a las tinieblas. El mundo de las tinieblas, este mundo está, digamos, apoderado por el príncipe de las tinieblas, que todos sabemos quién es, ¿verdad? El mundo sigue a esta autoridad diabólica. Y lamentablemente muchos creyentes también a veces nos deslizamos, quizá por nuestro orgullo cristiano, que es el peor de los orgullos, el orgullo espiritual. A veces nos creemos que estamos en la verdad, no aceptamos el reconocer que podemos estar equivocados. Y cuando alguien nos llama al orden, alguien quiere enderezar nuestro camino, porque para eso ha puesto Dios a sus siervos en la iglesia, para la edificación, la exhortación, el consuelo de la iglesia. Y a veces no se aceptan, porque vivimos en un orgullo, en una soberbia constante. No nos damos cuenta, pero estamos, digamos, envenenados por el veneno del orgullo y la soberbia. Eso debe ser alejado de nuestra vida. No sirve para nada. Dios no va a utilizar a ningún orgulloso ni a ningún soberbio en su obra, ni ninguno que se salte las autoridades y las órdenes de Dios y el orden de Dios. Tú podrás creer que vives bien, tú podrás autoengañarte y pensar y decir y creer que estás bien, pero estás bien según quién opine, ¿verdad? Si opino yo y te veo, pues puedo pensar que estás bien, pero Dios es imposible que lo engañemos. Dios sabe si estamos bien o estamos mal. Y Él nos muestra a través del Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros,
nos muestra cuando estamos equivocados. Y es una prueba y una demostración de humildad aceptar la corrección, aceptar cuando un padre disciplina a un hijo. Los pastores tenemos, y si no, no valdríamos para ser pastores, corazón de padre. Si no tenemos corazón de padre, si no amamos como un padre bueno ama a sus hijos, no servimos para ser pastores. Y los buenos padres disciplinan, educan a sus hijos, instruyen a sus hijos en el buen camino. Luego los hijos deciden, claro está, pero hay una gran promesa de Dios, que si lo hacemos así, si instruimos a nuestros hijos en el camino correcto, porque igual creemos que estamos conduciéndolos por el camino correcto y al no ir nosotros por el camino correcto, ellos van detrás de nosotros por un camino incorrecto. No sé si entendéis. Es muy importante entender lo que somos en Cristo, la autoridad que Cristo nos da para reprender toda huestes del enemigo. Hoy en día la sociedad está llena de brujos, de brujas, de adivinos, de estos que te leen la mano, o de estos que te manipulan para que te salgas del orden de Dios. Lamentablemente muchos llamados cristianos caen en ese error. Por eso yo oro cada día de que el Señor persevere o preserve a su iglesia de todas estas mentiras y todos estos engaños, porque abundan, además es señal de los últimos tiempos. Vendrán falsos ministros, falsos profetas, que engañarán incluso a los escogidos. Por eso, mirad, hermanos, estar atentos, que nadie os engañe, que nadie os manipule con disparates que a veces no nos damos cuenta que lo que hacen estos supuestos siervos de Dios son atrocidades, son disparates contrarios a la palabra de Dios. Que el Señor nos dé discernimiento, hermanos, para distinguir todo esto, porque abunda, lamentablemente abunda, y tenemos que estar preparados y no alarmarnos, porque a veces confiamos en las personas, pero las personas pueden fallar. Puedes que tú tengas a alguien como modelo de buen cristiano, pero eso no quita que esa persona caiga o esté en un error y te lleve a ti, te conduzca a ti al error. De ahí la importancia de indagar, de estar pendiente, de conocer las Escrituras, de querer ser discipulados, para que nadie nos engañe. Repito, hay mucho engaño y falsedad hoy en día en muchos supuestos llamados cristianos, muchos supuestos llamados pastores o pastoras, o profetas o las profetas. Hay mucho engaño, hermanos. Por eso tenemos que estar, yo ruego y oro para que la Iglesia abra los ojos y se dé cuenta de todas estas atrocidades que están sucediendo, que por otro lado garantizan, nos da la garantía de que el Señor viene pronto, porque son señales de los últimos tiempos. Amén. Bien, pues hecho este prólogo, vamos a seguir con los temas que estamos tratando hasta ahora, que precisamente tratan de lo que Dios quiere que sea su iglesia hoy en día. Seamos una iglesia ejemplar, que sepamos andar en lo bueno y rechazar lo malo, que tengamos discernimiento, que es una característica de los dones del Espíritu Santo, el discernir lo que es malo de lo que es casi bueno. Porque a veces nos dejamos engañar por cosas casi buenas. De ahí que discernir no es distinguir entre lo bueno y lo malo, que eso es fácil. Discernimiento es distinguir entre lo que es bueno de verdad y aquello que aparentemente parece bueno. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Pero tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos da ese discernimiento total y auténtico. Así que ante esta situación que estamos atravesando, que son tiempos difíciles, porque hay que apechugar con todo esto y tirar para adelante, nunca arrojar la toalla, perseverar, continuar, luchar. Dios
pienso, creo que está saneando a su iglesia. Está moviendo la higuera para aquellos que no están bien sujetos a los pies de Cristo, caigan y solamente se queden aquellos que estén arraigados en la palabra de Dios, en la verdadera y auténtica palabra de Dios, en la palabra sin adulterar, que lamentablemente muchos adulteran la palabra y muchos se dejan llevar. Pablo les dijo a los Gálatas: ¿quién os fascinó para que estando en la verdad acabaréis en la mentira? Esas son palabras de Pablo a los Gálatas, pero son palabras de Dios para nosotros hoy. No debemos dejarnos fascinar por las artimañas, porque el diablo tiene también sus colaboradores, sus soldados. Pero tenemos que saber que su manera de actuar es la mentira, la manipulación, el engaño. Amén. Por eso tenemos que mirar a la iglesia primitiva. Y aunque la iglesia primitiva tenía sus defectos, como la contemporánea, la actual, siempre había cosas que debemos imitar y cosas que no debemos imitar, claro está. Nosotros vamos a imitar las cosas buenas que la iglesia primitiva hacía. Estamos basando la meditación de estas semanas en Hechos capítulo 2, el verso 42, donde Pedro muestra las primeras señales para ser una iglesia ejemplar. Dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina que Jesús les enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos. También participaban en la comunión unos con otros. Les gustaba la coinonía, el compartir los hermanos unos con otros. En el partimiento del pan también, en las comidas y en las oraciones eran importantes. Esto nos lleva a ciertos consejos o enseñanzas que sacamos de este versículo, y es que debemos ser diligentes y cuidadosos en la doctrina enseñada por Jesús y no caer en el engaño. Diligentes y cuidadosos en la comunión, en la unidad entre los hermanos, la unidad en el espíritu, que es la verdadera unidad. Diligentes y cuidadosos para compartir con los necesitados, tanto tema espiritual como material. Diligentes y cuidadosos en la oración. Y diligentes y cuidadosos en andar en el temor de Dios. Que recordar, el temor de Dios no es pánico, no es miedo, no es terror. Es honrar, respetar y obedecer a Dios. Eso es andar en el temor de Dios, y la iglesia primitiva andaba en ese temor. Por eso predicaban de la salvación. Predicaban de la salvación que solo viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando y estudiando sobre la salvación como un tesoro, también la salvación como cuál era el camino hacia la salvación, que no es otro que Cristo. También hacíamos hincapié en que la salvación es un regalo que no merecemos, pero Cristo, por medio del arrepentimiento, nos la concede. Y también decíamos que la salvación es algo muy grande y que no debemos perderla. Porque lamentablemente, aunque algunos dicen, predican que se puede perder, que no se puede perder, hagamos lo que hagamos, eso es una mentira. Se puede perder la salvación, y estuvimos analizando textos bíblicos sobre el tema. Pablo mismo, por citar alguno, Pablo nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto habla de la palabra ocupar, significa procurar, trabajar, cuidar, proteger, hacer efectiva la salvación hasta llegar a la meta. Por eso decíamos que no debemos olvidarnos nunca de la salvación. Nunca debemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. A veces como creyentes, lo digo, nos olvidamos de la salvación. Nos olvidamos de lo que Cristo hizo y lo recordamos como algo histórico, pero debemos recordarlo como algo de gran potencia, de gran potencial. La salvación es algo muy importante. La vida nuestra aquí en la tierra es muy corta, efímera, pero la eternidad no tiene principio ni tiene fin.
y debemos procurar esa salvación, llegarla a la meta, que nuestra salvación llegue a la meta, que podamos disfrutar la eternidad en la presencia de Cristo. Decíamos que Ezequiel en el capítulo 33 decía que a Dios no le agrada la perdición, la condenación de nadie, y lo que desea es que los creyentes no vivamos en pecado y perdamos la salvación, y también que los pecadores cambien de su conducta y se arrepientan y puedan ser salvos. Dios quiere que toda la humanidad se salve, y Ezequiel nombra primero a los creyentes, que los creyentes Dios desea que no vivamos en pecado y que podamos perder la salvación, y a los pecadores que no conocen a Cristo, si se arrepienten por nuestro testimonio, por nuestro trabajo, por ejercer la gran comisión de parte de la Iglesia, ellos puedan ser salvos. Y recordad que Dios se hacía esta pregunta: ¿por qué tenéis que morir? ¿Por qué tenéis que condenaros? Tanto los que viven en pecado y se llaman cristianos, como aquellos que viven en pecado sin saber y sin conocer a Cristo. Yo creo que tienen más delito los que creemos y los que hemos degustado la salvación y los beneficios y las bendiciones de Dios. Tenemos más delito que aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? Bien, otra cosa que vamos a estudiar y que debemos imitar de la Iglesia primitiva y que se producía por vivir en el temor de Dios es que las señales les seguían. Hacían señales. Las señales siguen a la Iglesia verdadera. Las señales no siguen a la Iglesia falsa. Quizás sigan las señales del mismo diablo, porque el diablo también hace señales. Pero las que hace Dios son gratis. El diablo te las cobra. El diablo te las cobra y bien, porque quiere tu destrucción. Quiere que te vayas al infierno, quiere que te condenes. En cambio, Dios quiere que seas salvo. Pero para eso debemos andar en el temor de Dios. Y entonces las señales nos van a seguir. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, leemos: y él les dijo, Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, o sea, a toda la creación de Dios. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el pecado que condena es la incredulidad, el no creer en Dios, el no aceptar el regalo de Dios, el despreciar el amor de Dios. Ese es el pecado que condena y la raíz del resto de pecado. Dice el verso 17: y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Y la palabra creer siempre va unida a la obediencia, al respeto y a la honra a Dios. Al que cree. Dice: en mi nombre, escuchad bien, en mi nombre, no en el nombre de nadie. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto habla de liberación. En su nombre podremos echar fuera demonios. Si tú te autoproclamas como un siervo de Dios que tienes poder para echar demonios, estás perdido. Porque quien echa los demonios es el Señor. Y nos utiliza a nosotros, claro que sí, a los que creen y a los que obedecen, a los que honran, a los que respetan al Señor. Dice el verso 18: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Debemos ir por todas partes, hermanos, predicando las buenas noticias de salvación a todo el mundo. Así que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer, el que rechace a Cristo, será condenado. Y habrá señales que nos sigan a los que creemos de verdad. Expulsaremos, como he dicho, demonios. En el nombre de Jesús, claro está, en el poder que Dios nos delegó en el nombre de su Hijo. Hablaremos nuevas lenguas, lenguas angelicales, el idioma del cielo,
que impactarán en la gente. Saldremos ilesos, escuchad bien esto, si por accidente nos muerde una serpiente venenosa, por accidente, o tomamos alguna bebida o comida en mal estado o envenenada, si lo hacemos como para presumir de poder y de autoridad, eso sería tentar a Dios y nos causaría graves consecuencias, hermano. No vayáis por ahí cogiendo serpientes y que os muerdan para demostrar al mundo que tenemos poder, porque te vas a morir con el veneno de la serpiente seguro. Esto se llama la tentación del poder y la gloria. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le reta a que se arroje, afirmando que los ángeles lo iban a proteger. Pero Jesús rechaza la tentación. ¿Por qué? Le dice, no se debe tentar al Señor. ¿Estáis comprendiendo? Él podía haberse tirado por el pináculo del templo y los ángeles, está escrito en su palabra. Pero entonces estaría demostrando lo que no vino a demostrar. Él vino a salvar mediante el poder que hay en el Evangelio de salvación. No vino a presumir de que era Dios, ¿verdad? Porque Él se despojó de todos sus atributos de divinidad. Se hizo un hombre como tú y como yo. Y hacer eso hubiera sido tentar a Dios el Padre. Por eso, ojo con el tema. También, utilizando el nombre de Jesús y el poder que nos delega, podremos orar y poner las manos sobre los enfermos y Dios los sanará. Nadie puede atribuirse la gloria de Dios. Nadie puede decir, yo te he sanado, cuando tú eres una simple vasija de barro que Dios utiliza para su gloria, no para la mía. Hay personas que se dejan engañar y llegan a decir, fulanico me ha sanado, óralo por Miri y me ha sanado. Eso sí que es, como dicen los católicos, un sacrilegio, ¿verdad? Porque le estamos quitando la gloria a Dios. Y Dios es el único que tiene la gloria. Amén. Repito, Él nos utiliza, Él dice sobre los que creen de verdad, obedecen y honran a Dios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No te dejes que nadie te imponga las manos si no cree de verdad, si no es un siervo auténtico de Dios. Porque lo que te va a transmitir es un mal espíritu. Hay transmisión de espíritu cuando se ponen las manos. Si tú estás en el espíritu verdadero, si tú estás guiado por el Espíritu Santo, le vas a transmitir todo lo bueno que tiene Dios y el Espíritu Santo. Pero como sea el diablo quien te controle a ti y le ponga las manos a alguien, ojo, eso es muy peligroso. No dejes que cualquiera te ponga las manos si no sabes que es un buen siervo de Dios, que es un buen cristiano, que honra, teme a Dios. La gente va por ahí poniendo las manos de cualquier forma, de cualquier manera. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta, capítulo 5, verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Toda esta gente manipuladora vive en pecado. Y cuando tú dejas que te impongan las manos, estás participando de sus pecados. Ojo, hermanos, que luego vienen los malos espíritus en las personas, que luego cuesta liberar. Porque cuando el diablo entra y ve la garza barrida, llama a 7 más. Es peligroso, hermano. Estoy hablando muy en serio. Muchos en tiempos de Jesús tenían por costumbre seguir a los milagreros
por las obras de los milagreros. Lamentablemente hoy también ocurre. Muchas personas van detrás de la gente supuestamente milagrera, que no son más que brujos, brujas, incluso brujas pentecostales, que existen, que están metidas dentro de las iglesias, y brujos. Y esas personas, en las iglesias que no andan bien, no están. ¿Dónde van esas personas? ¿Dónde el diablo las envía? Donde se predica la verdad. Y como el diablo revienta con ese tema, pues envía a sus soldados y sus demonios para destruir la iglesia que predica el evangelio completo y el evangelio auténtico y la verdad sin adulterar. Amén. Pero Cristo marca la diferencia, captando así su atención mediante los milagros. Dios hace milagros, pero el propósito de Dios no son los milagros, es atraer a la gente a Él, que era la salvación, para que ellos entendieran, para que Él pudiera predicarles la verdad de la salvación en Él. Para eso hacía milagros, no para vanagloriarse, como algunos de estos milagreros hacen, vanagloriarse de lo que hacen. Pero Jesús marca la diferencia para que nos fijemos que el centro de nuestra vida, el camino a la salvación, es solamente Él. Y por eso hace milagros, para que vayamos a Él y recibamos la salvación. El verdadero motivo de su venida fue ese. En Hechos capítulo 5, verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillosas entre la gente, porque reconocían que venían de Dios, vivían en el temor de Dios, honraban a Dios y le respetaban y le obedecían. Y dice que todos los creyentes verdaderos se reunían con frecuencia en el templo. Era una ilusión, era un privilegio, era un regocijo reunirse los hermanos en el templo. Yo no sé tú con qué actitud vienes a reunirte aquí en el templo con los hermanos. Si traes ese regocijo, esa alegría, ese gozo de ver a tus hermanos como ellos lo experimentaban, es algo que debemos imitar de la iglesia primitiva. Hoy la iglesia debería hacer lo mismo, hermanos, mostrando la veracidad de la sana doctrina divina mediante sus colaboradores, que somos nosotros. Los creyentes somos vasijas de barro en manos del alfarero. Eso demuestra que debemos ser humildes. Tenemos el poder y la autoridad que nos otorga el nombre de Jesucristo, pero el poder no está en nosotros, está en el nombre de Jesucristo, está en Jesucristo. Amén. También debemos ser diligentes en la manifestación ejemplar de una vida rendida al Espíritu. El ser humano funciona de dos formas: guiado por la carne, por nuestra manera pecaminosa de vivir, la concupiscencia que la Biblia habla, o seguir o vivir en el Espíritu. La Iglesia debe vivir en el Espíritu. Debemos vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo y rechazando lo que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa desea. La tentación viene, pero depende de cómo esté tu espíritu alimentado, podrás hacerle frente o no. ¿Estáis comprendiendo? Estoy preparando un estudio sobre la tentación y que trata de cómo nos viene la tentación. Nos viene de fuera, nos viene del diablo, pero también nos viene de nuestra naturaleza pecaminosa. En el versículo 44 al 46 del libro de Hechos que estamos estudiando, en el capítulo 2, dice: todos los que habían creído estaban juntos. Juntos significa unidos. En la unidad en el Espíritu,
que es la única unidad que prevalece y que vale. Y dice, y tenían en común algunas cosas. ¿Dice eso? Todas las cosas las consideraban como un bien común de la Iglesia. Dice que incluso vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tremendo si fuéramos así, si imitáramos esto, ¿verdad? Hoy en día es muy difícil porque existe mucha avaricia, mucho yo y mi circunstancia, y no me preocupo de los demás nada más que de lo mío. Y el verso 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, cada día se reunían en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, como hacemos nosotros, con alegría y con gozo. Eso es uno de los motivos, porque aquí en esta iglesia hacemos eso, comemos los domingos, todos los domingos. ¿Por qué? Porque hay que fomentar la coinonía, la comunión unos con otros. Y lo hacían, dice, con alegría y sencillez de corazón. Esto conlleva tener el mismo sentir. Comunión en un mismo lugar. Ellos se reunían en el pórtico del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que reunir donde Dios te ha plantado. Tú puedes ir de visita a otra iglesia, pero no puedes andar corriendo iglesias. Tienes que adorar al Señor donde Dios te ha puesto. Tienes que servir al Señor donde Dios te ha puesto, te guste o no te guste. Y en una misma posición, en una misma actitud, bajo la misma motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros, hermanos, para estar juntos? Animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, abrirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Esa debería ser nuestra motivación al reunirnos y al estar juntos. Estar en un mismo sentir lo mismo, pensar lo mismo, la misma meta. Servir a Dios y a los demás. A esto se le llama armonía. La bendición de la armonía. Quiero hablar de la bendición que trae cuando vivimos en armonía. Lo contento que se pone Dios cuando nos ve en armonía. Y los disgustos que coge cuando nos ve en disputa. La armonía es lo contrario al desorden, ¿verdad? La armonía es juntar una serie de pensamientos, de ideas, pero que a la hora de salir todos pensemos igual. La armonía en la música. ¿Qué es la armonía en la música? Es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, porque el saxo no suena igual que la guitarra ni el piano, son sonidos diferentes, pero son acordes, ¿verdad? Y entonces produce un solo sonido que nos alegra la vida, porque la música es algo de Dios, algo que Dios creó. El hombre luego cambia los acordes, pero la música la creó Dios. Los acordes los hace el hombre con sus letras diabólicas a veces, que hay música diabólica también. Pero lo que es la esencia, la música, la creó Dios. El hombre hace acordes, pero muchos no están de acuerdo con la idea de Dios cuando creó la música. En este sentido, en el sentido, digamos, cotidiano, la armonía es la amistad y la buena relación y correspondencia entre las personas. Espiritualmente es andar en una misma visión, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma unidad con todos los que formamos la Iglesia de Jesucristo. O sea, la familia de Dios. ¿Estáis entendiendo, hermanos? ¿Cuál es el enfoque del libro de los Hechos?
El enfoque es cómo el creyente debe vivir junto a los otros hermanos en una comunión fraternal, en transparencia, porque el poder de Dios actúa en ellos. De ahí la promesa de la venida del Espíritu Santo y el cumplimiento en Pentecostés. En el contexto histórico, toda la iglesia primitiva comían juntos, como costumbre y como modelo de unidad, compañerismo y armonía. Si analizamos el contexto bíblico, vemos eso, deducimos eso. El sentarse a la mesa comunicaba intimidad y aclaraciones a las preguntas generadas por las dudas de cualquier tema. O sea, se ponían a comer y se compartían, si tenían dudas, las hablaban, las comunicaban. Era una manera de aprender también, ¿verdad? Este compañerismo e intimidad caen bajo el ejemplo de Cristo. Él educaba a los suyos a la mesa, en reuniones con ellos, ¿verdad? La prueba es la última cena, donde el Señor les habla y acostumbraba muy a menudo a cenar, y en las cenas es donde el Señor les enseñaba, en las comidas. O sea, es un ejemplo que instituyó, digamos, Cristo, que es algo que debemos imitar, porque la iglesia primitiva lo hacía. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Sentarnos ahí cuando comemos, preguntar. A mí muchas veces me llegan, me preguntan, yo os digo. Eso sería lo ideal, si tenemos alguna duda. Por tanto, tenemos un gran ejemplo de armonía en la actitud de la iglesia primitiva. Cuando dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El trabajo del Señor, las consecuencias de la armonía de la iglesia, es que no yo ni nadie, el Señor añadía a los que se iban convirtiendo por el testimonio y la armonía de la iglesia. ¿Estáis entendiendo, hermanos? De ahí la necesidad de andar en armonía, hermanos. Adoraban juntos en el templo y lo hacían cada día. Se reunían en casas para cenar, para comer y también para celebrar la Santa Cena. Compartían sus comidas con gozo, generosos. A veces no tengo, no doy. Si tienes, aunque sea poco, da lo que el Señor te va a multiplicar y te va a bendecir. Disfruta de la coinonía con los hermanos y de la buena voluntad de todos los hermanos en la fe. Y la consecuencia, como he dicho, de esa armonía es que cada día el Señor agregaba a la iglesia, a la comunidad cristiana, los que se iban convirtiendo. Gracias, como he dicho, al ejemplo de la armonía y buen testimonio de la iglesia. Esa actitud de los primeros cristianos de compartir todo con los demás, para ellos era un privilegio. Ese sentir de que todos formaban parte de la misma familia, la familia de Dios, debería ser digno de imitar hoy por la iglesia contemporánea, o sea, por nosotros. Sería bueno, ¿verdad? También esto debería ser un acto de agradecimiento a Dios por las bendiciones que hemos recibido, por habernos dado vida cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando estábamos condenados, con una sentencia condenatoria. Cristo murió en la cruz para darnos vida y para declararnos inocentes, mediante, claro está, nuestro arrepentimiento y nuestra confesión de fe en lo que Cristo hizo. Darle gracias a Dios por la salvación, por el regalo de la salvación, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, perdonándonos nuestros pecados y librándonos de las consecuencias del mismo, que es la condenación eterna. Y también darle gracias por haber sido enseñados con su palabra y por los siervos y ministros de Dios que nos la han enseñado antes y también a los que siguen enseñando hoy. ¿Somos agradecidos con aquellos que nos llevaron a Cristo? ¿Somos agradecidos con aquellos que nos predicaron el Evangelio y ya no están con nosotros?
¿Nos acordamos de ellos? Pero aquí dice que debemos hacerlo. Debemos acordarnos de aquellos que nos enseñaron, que dedicaron su vida a enseñarnos el camino de la salvación, y también dar gracias por los que lo hacen hoy en día. Veamos más actitudes de la perfecta armonía. Se encuentran en Romanos capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. El versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Debemos alegrarnos con las personas que están alegres. Tenemos que compartir esa alegría. Pero también tenemos que llorar con aquellas personas que sufren, que están pasándolo mal. Tener empatía con ellos. Ponernos en su lugar. Dice, si tú criticas mis pasos, te voy a dejar mis zapatos. En vez de criticar o prejuzgar, debemos ponernos en el lugar de los demás. A esto también se le llama tener misericordia. Versículo 16. Unánimes entre vosotros. Repito, unánime significa un mismo parecer, una misma meta, una misma visión, la misma voluntad, la misma enseñanza. No altivos, no orgullosos, soberbios. El orgullo y la soberbia espiritual es muy peligrosa, sino dice, asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos vivir en armonía, hermanos, buena amistad y buena correspondencia unos con otros. No seamos tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente que es común y sencilla. Y tampoco pienses o pensemos que lo sabemos todo. Pensemos que podemos estar equivocados. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, de todas las personas. Hermanos, nunca debemos devolver mal por mal. Nuestro comportamiento debe ser de tal manera que todo el mundo vea que somos personas rectas y honradas. No de boca, porque de boca somos todos muy honrados, muy rectos, muy buena gente. De nuestros hechos. Nuestros hechos nos delatan. Tus hechos hablan más que tu boca. La gente te va a creer por lo que hagas, no por lo que digas. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos hacer, hermanos, todo lo posible por vivir en paz con todos. La paz es el primer paso hacia la santidad. Tú no puedes vivir en santidad si no tienes paz. El primer paso es paz, y sobre todo la paz interior. La paz interior viene cuando nos sentimos perdonados por Dios. Esa paz es incomparable con cualquier paz que te pueda ofrecer este mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo. Es esa paz, esa reconciliación, esa paz que trae la reconciliación con Dios, es la paz que yo quiero regalaros. Y esa paz no la da el mundo en que vivimos. Esa paz viene de Dios. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 14, dice, seguid. En otra traducción dice, perseguid la paz con todos y la santidad. La santidad significa transformación. Apartados y dedicados a servir a Dios. Y dice, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Una de las cualidades más importantes del amor verdadero es la generosidad, ser dadivoso. Y esto implica también la disposición personal para adaptarse y ocuparse de las necesidades de todo tipo de los demás, tanto materiales como espirituales. Pablo habla de armonía, y la armonía entre las personas se demuestra
en amistad y buen trato para poder caminar juntos hacia la meta. Si no es así, resultará imposible conseguirla. Es necesario que entendamos las enseñanzas que Pablo en este pasaje nos quiere transmitir y, lo más importante, no aprenderlas, sino aplicarlas y adaptarlas a nuestra vida. Así perderemos nuestro egoísmo y aprenderemos a ser sensibles con los demás, a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Dejaremos también de pensar egoístamente y aprenderemos a valorar la amistad y la relación entre las personas y la relación con las personas más humildes, así como a entender que no lo sabemos todo. Cuando vivimos en armonía con los demás, también aprendemos a no devolver mal por mal, aprendemos a vencer el mal haciendo el bien. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, verso 21, nos dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras está diciendo, no dejemos que el mal nos venza, más bien debemos vencer el mal haciendo el bien. En el mundo que nos rodea, muchas personas se creen y piensan que son mejores que otros. Esto les lleva a no encontrar la fórmula de poder vivir en armonía con nadie. Las personas que piensan así no pueden vivir en armonía con nadie. Su opinión sobre ellos mismos los hace pensar que son mejores, que son superiores, y ese aire de superioridad los lleva a querer y pensar que los demás tienen que sujetarse a sus propios criterios. O sea, yo soy, y como yo soy, lo que yo digo es lo que vale. ¿Estáis entendiendo? Pablo nos exhorta a no ser sabios en nuestra propia opinión, a que no pensemos, como he dicho, que lo sabemos todo. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, gloria vana, gloria sin esencia, gloria vacía, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No seamos egoístas, no tratemos de impresionar a nadie, hermanos, seamos humildes, es decir, consideremos a los demás como mejores a nosotros. Si tú me consideras a mí mejor que tú y yo te considero a ti mejor que yo, todos estamos a nivel, ¿verdad? Sería lo ideal. No debemos ocuparnos solo de nuestros propios intereses, hermanos, sino también debemos procurar interesarnos por los demás. La característica de un verdadero cristiano es estar en armonía con todos, vivir de una manera altruista, preocupándose por el bien de los demás antes que el bien propio. El hacer el bien y el preocuparse de los demás es algo que nos va a dar paz y satisfacción, y sobre todo los que creemos, llamamos a Dios y le servimos, sabemos que esto es lo que le agrada a Dios. Dios se siente orgulloso de nosotros cuando actuamos así. Por eso debemos pedirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre la manera de andar en armonía, para poder adaptarnos con amor a los demás y que podamos de esta manera hacer lo que le agrada a nuestro Dios y Padre Celestial, que nos muestre cómo tener esa relación armoniosa con todo el mundo. Hay un versículo en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este versículo no solo se expresa el apoyo y la ayuda económica que debemos brindar a los necesitados y hacerlo además con gozo y con alegría. Lo podemos y debemos aplicar en el tema que hoy nos ocupa, en la armonía y en la misericordia con los demás. ¿Estáis entendiendo? Cuando no dedicamos a los demás el tiempo o no nos dedicamos a ayudar y a hacerlo de corazón, cuando no buscamos esa armonía con los demás y lo hacemos con tristeza, no estamos agradando a Dios. Por eso no debemos hacer las cosas
el darnos a los demás, como nuestro corazón proponga, tanto en el tema material como en el tema espiritual. Debemos hacerlo sin tristeza, con gozo. Tampoco debemos hacerlo por obligación, porque nadie nos obligue. Hay que hacerlo porque amamos a Dios, amamos lo que Él ama y queremos lo que Él quiere. Y entonces dice que Él nos ama porque somos dadores alegres. Si no eres este tipo de persona, sé humilde y toma la decisión de cambiar, y el mayor beneficiado serás tú. Quiero terminar, porque ya estoy terminando, con el Salmo 133, donde David declara lo siguiente. Dice, qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos viven en armonía. El salmista David lo considera una maravilla, ¿verdad? Algo agradable. Convivir los hermanos en armonía, eso es delicioso. Dice el versículo 2, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde abajo de su túnica. O sea, la unción lo cubrió todo. La unción lo cubre todo, lo debe cubrir todo, para que el pueblo de Dios ande en armonía. ¿Estáis entendiendo? La armonía, dice, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado, produce, envía en medio de esa armonía su bendición y la vida eterna. Amén. Bien, pues espero que la palabra de Dios de hoy haya caído en buena tierra y que produzca, porque cuando la semilla cae en buena tierra, y la tierra, o sea, el problema nunca está en la semilla, el problema está en la tierra, y ahí que la tierra tiene que estar preparada para que cuando la semilla, la palabra de Dios caiga ahí, pueda producir al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Bien, porque Dios les bendiga y seguiremos la semana que viene. Si es para el Señor, dalo bien fuerte. Aleluya. Bien, pues vamos a tener un tiempo de oración. Luego quiero dar unos anuncios. No iros sin que dé los anuncios. Vamos a tener un tiempo para orar por las necesidades de la iglesia. Si alguien está enfermo, tiene algún problema, alguien quiere aceptar a Cristo, que no lo haya hecho aún, es el paso más importante que un ser humano pueda dar, entregar su vida a Cristo, dejar que Cristo controle nuestra vida, que nos cuida y que nos proteja, y que andemos en su obediencia para que Él pueda bendecirnos cada día. Él es un Dios que ama, que quiere lo mejor para nosotros. Amén.